Hola, muy buenas tardes. Soy José Antonio Fernández, analista de mercados en el broker PUPrime. Damos comienzo a esta sesión de la apertura de Nueva York, en la cual ayer tuvimos ligeros avances en una sesión de transición. Pese a la ausencia de referencias, Europa subió un 0,3% y Estados Unidos un 0,2%. La tecnología lideró los avances, subiendo casi un 1%, y en la Unión Europea el IPC sorprendió al repuntar hasta el 2,2%. Ahora bien, la tasa subyacente se mantuvo en el 2,4% y los bonos apenas se movieron. Sin preocupaciones por el crecimiento y con la inflación en torno a su objetivo, no parece probable que el Banco Central Europeo cambie su política monetaria a corto plazo. La OCDE mantuvo sin cambio su estimación para el PIB global, anticipa un crecimiento del 3,2% este año y 2,9% en 2026. Eso sí, mejoró sus perspectivas de crecimiento para Europa y Estados Unidos. Considera que la ganancia de productividad derivada de la IA y los estímulos fiscales conseguirán amortiguar el impacto de los aranceles. Por el momento, los datos de consumo respaldan esta visión optimista. Según Adobe, el gasto online en los 5 días de campaña de Acción de Gracia repunta un 7,7% respecto al 6,3% estimado. En resumen, tenemos un tono constructivo en una sesión de transición. Hoy Rusia considera muy útil el diálogo con Estados Unidos sobre Ucrania, pero un acuerdo de paz sigue lejos. Los resultados de Inditex baten, pero CrowdStrike y Okta caen en el aftermarket un 3% ambas, pese a publicar buenas cifras. El empleo americano será hoy la clave. La encuesta de creación de empleo ADP refleja cierto enfriamiento en el sector privado de noviembre y malas noticias para la economía, pero buenas para el mercado. Una moderación del mercado laboral aumentaría las probabilidades de que la Fed recorte tipos en su próxima reunión del 10 de diciembre y debería servir de revulsivo para las bolsas. Por eso también será importante seguir no tanto el ISM de servicios, que será dentro de 40 minutos, que se sitúa cómodamente por encima del nivel de expansión, sino su componente de empleo, especialmente porque los datos oficiales de creación de empleo no agrícola no se publicarán hasta el 16 de diciembre, es decir, tras la reunión de la Fed. Más allá de ello, se ha publicado producción industrial americana. La de septiembre no tiene demasiado impacto, se sitúa o se espera que se sitúe en tasas de crecimiento en torno a 52 y tanto Lagarde comparece ante el Parlamento Europeo, aunque no anticipamos grandes novedades. Salesforce publica cifras, pero tras el cierre americano. Lo lógico es esperar una sesión con ligeros avances, salvo que el empleo americano sorprenda con cifras mejor de lo estimado. Por lo tanto, dentro de la evolución del mercado, seguimos hablando de rendimientos positivos. En Europa tenemos España que ya se revaloriza un 40%, Portugal un 27%, Eurostoxx 50 un 16%, en Estados Unidos 15,4%, Nasdaq 21%, Japón 24% y China 15%. Las divisas, el dólar se mantiene en 1,16, el yen en 181, la libra en 0,88 y el franco suizo en 0,93. Respecto a criptomonedas, Bitcoin sigue en negativo, cae un 2% hasta 91.000 dólares y el Ethereum cae un 10% hasta el nivel de 2.997. Por el lado de la volatilidad, el VIX se sitúa en el nivel de 16,6 y el índice de volatilidad del Eurostoxx 50 en el 17,1. Por lo tanto, tenemos mercados en calma, en positivo, valores con mejor evolución en Estados Unidos. Tenemos a Boeing, sube un 10% hasta 205 dólares, tras lanzar el CFO un mensaje positivo durante una conferencia sectorial en la que dijo que esperan aumentar las entregas de sus modelos 737 y 787 para el año próximo. Hablamos de Intel, sube un 8% hasta 43 dólares, impulsada por los rumores de que Apple podría subcontratar con Intel la producción de chips de su serie M en 2027. Y dentro de los valores con peor evolución destacamos en concreto Procter Gamble, que cae un 3% hasta los 15 dólares, encadena dos jornadas consecutivas a la baja sin noticias a destacar, en las que el valor ha retrocedido un 5%. Dicho esto, nos trasladamos directamente a gráficos. Nos vamos a gráfico diario para lo relativo a índices, divisas y materias primas y semanal en concreto para las acciones. Vamos a comenzar por los índices. Aquí tenemos el Dow Jones en gráfico diario en nivel de 47.000 puntos. Tiene una zona de soporte clara de medio plazo en 45.700 y esperamos nuevamente esa búsqueda de máximos hasta los 48.600 que esperemos se produzca de aquí a los días que restan para acabar el año. Vamos a ver también SP500. Aquí tenemos el dato.
en 6.822 puntos, tiene una zona en concreto de soporte en 6.500, fijaos ese doble suelo, y por lo tanto el techo marcado, la zona de 6.943, tendencia alcista para el SP500. Vemos el Nasdaq, aquí tenemos en concreto el Nasdaq como nos deja una figura de suelo en los 23.936, objetivo R1 en 26.541. No sé si recordáis que en gráfico semanal estuvimos viendo también la opción de trabajar con las medias tanto de 150 como de 15 periodos. Vamos a verlo para que os hagáis una idea con los índices. Fijaos cómo precisamente desde que se produce el corte en el semanal en el Nasdaq, que esto se produce en concreto en marzo del 23, en el nivel de 12.851 puntos, hemos tenido un crecimiento de 13.000 puntos hasta los 25.862. Así que fijaos cómo también en semanal podemos hacer entradas muy seguras, trabajando a largo plazo con los índices. Vamos a verlo en el SP500. Fijaos, la entrada en el SP500 se produjo precisamente aquí en los 3.995 y desde entonces lleva ya un crecimiento de casi 3.000 puntos. Vamos a ver cómo quedaría también en el Dow Jones, en el gráfico semanal. Y como vemos, fijaos que aquí nuevamente cae por debajo de la media de largo plazo, vuelve a subir en 32.900 puntos y desde entonces lleva ya un recorrido de 14.790 puntos a favor. Fijaos de qué manera tan simple podemos otear la tendencia alcista de los mercados y mantenernos dentro acumulando ganancias. Si lo vemos en concreto en otros índices, por ejemplo como el IBEX 35, vemos que nuestra posición de entrada hubiese sido precisamente aquí en los 9.000 puntos el 15 de enero del 23 y llevaríamos un rendimiento de 7.000 puntos, de 7.720 puntos. Vamos a verlo también en el índice francés. Aquí, como vemos, las rentabilidades son más tímidas, pero vemos que realmente ha tenido una zona de entrada en los 6.328 y llevaríamos una revalorización de 1.726 puntos. En el 2023, si os fijáis, hay confluencia de todos los índices y se produce la mayoría de entradas por los puntos de giro. Si lo vemos en el DAX, vamos a pero dentro del índice alemán, en el DAX contado, aquí tenemos, recordad, gráfico semanal, media de 150 y de 15. Vemos que precisamente la entrada nos la dio en 14.700 puntos en enero del 23. Y fijaos el crecimiento que mantiene de prácticamente 9.000 puntos hasta los niveles actuales. Por lo tanto, esto sería principalmente el análisis de índices europeos y americanos. Vamos a ver ahora también dentro de la estructura semanal, precisamente China y Japón. Vamos a ver el mercado chino. Fijaos aquí, precisamente después de consolidar caídas hasta los 10.600 puntos, vemos cómo nos da una entrada precisamente en los 13.500. Esta entrada la da el año pasado, finales, y desde los 13.500 estamos dentro con una ganancia de 1.500 puntos en el mercado chino. Japón lleva mayor despliegue por su programa de expansión cuantitativa y vemos que realmente tiene una zona de entrada en los 23.000 puntos. Esto se dio precisamente en mayo de 2020. Desde entonces lleva un crecimiento el mercado japonés de 26.000 puntos, por lo cual es el mercado que más ha crecido a nivel asiático. Esto lo podemos comprobar también incluso con Bitcoin. Fijaos, para todos aquellos que hacen buy and hold, encontramos que Bitcoin nos dio posición de entrada precisamente aquí en los 30.786 dólares, 18 de junio del 23, y de momento pues estamos consiguiendo una ganancia hasta la zona de 92.000. Esto sería un crecimiento de 62.000 dólares en el índice. Ethereum, como vemos, pues tiene un comportamiento más estilo carrusel, como vemos aquí, nos da una posición de entrada, en concreto los 3.000 puntos, y ahora estamos prácticamente en break-even, ¿no? En 3.070, por lo tanto, es más acorde para activos más tendenciales. De hecho, lo podemos ver en XRP, aquí lo tenemos, donde precisamente en semanal pues nos daba una entrada
en 1,06, lo tenemos en 2,16 y por lo tanto pues son activos interesantes para que podamos verlos desde esta ventana semanal. Vamos a continuar con el daily para las divisas. Vamos a ver en concreto euro dólar. Mantiene tendencia alcista. Fijaos cómo ya va recuperando el CCI con valoración 51. Tiene una zona de soporte en 1,1452 y el objetivo nuevamente regresar a nivel de 1,19. Vamos a ver también libra dólar. Fijaos cómo ya va recuperando la caída. Ha sido este movimiento, suelo en 1,30 y ya estamos por encima de la media de 200 días. El objetivo de recorrido será la zona de 1,3468. Vamos a ver también libra yen, donde tenemos tendencia alcista, zona de soporte el libra yen 204,18. Ya estamos muy cerquita de esa resistencia en 208,27, así que tendencia alcista para el par. Vemos también euro yen, tendencia alcista, gráfico diario. Nos apoyamos en el soporte de 179,55 y a partir de ahí buscamos la superación del nivel de 181,85. Canadiense yen, también alcista. Buscaremos zona de soporte 110,45 y el objetivo llegada a 112,29. Continuamos también con el australiano canadiense, tendencia alcista, pero tenemos que tener muy en cuenta que tenemos resistencia en 0,92. Vamos a ver si puede con ella. De momento está buscando una zona de congestión, el precio entre 0,92 y 0,90, pero mantiene su tendencia alcista. Vamos a ver el dólar americano canadiense. Tendencia alcista también, a que está muy cerca de hacer un pullback en la media de 200, soporte en 1,39, objetivo 1,41. Vamos a ver en gráfico diario el oro. No hay cambios, mantiene tendencia alcista. Eso sí, establecemos nuestra zona de soporte en $3.900 onza y a partir de ahí buscamos la superación de los 4.380. La plata exactamente igual. Aquí lo tenemos. Ya establecemos una zona de soporte en la anterior resistencia, 54,33, y a partir de 58,42 estamos en absoluta subida libre. Ya sabéis que es un activo que se ha revalorizado un 75%. Vamos a ver también tanto Brent como West Texas, que mantienen tesitura bajista. El objetivo de llegada, soporte en 58,36. Y para el West Texas, el objetivo de llegada, la zona de 55,43. Vamos a establecer nuestra mini entrada en 5 minutos, la que hacemos diariamente, donde simplemente ponemos el resistencia y soporte en esta temporalidad y esperamos el breakout o la ruptura del precio para cazar 20 puntos en el Dow y 5 puntos en el SP 500. Vamos a establecer, achicar, minimizar las velas, establecemos soporte, establecemos resistencia y simplemente esperamos. Dicho esto, bueno, nos vamos a ir a la parte de acciones mientras abre Nueva York. Ya sabéis, la parte de acciones vamos a analizarlo en un gráfico con perspectiva semanal. Acciones de Apple. Fijaos que con este sistema en semanal tendríamos la entrada en Apple en $29 el 11 de septiembre del 16 y seguiríamos dentro acumulando ese recorrido hacia la zona de $276. Fijaos cómo sería desde el 2016, estaríamos hablando una entrada en los últimos 9 años, acumulando todo este recorrido que ha ido haciendo la acción hasta marcar los 288. En Google en concreto no pasa lo mismo porque precisamente la entrada se produce en $118, el 7 de mayo del 23. Fijaos que Google la tenemos cotizando en el nivel de 315, así que seguiríamos también dentro de la posición. Microsoft, exactamente igual, fijaos que después de este despliegue realiza un pullback en la media de 150 y nos mete la cotización en $256, así que desde los 256 llevamos ya 2 años dentro del valor. ¿Qué sucede con Amazon? Que no sucede lo mismo.
precisamente desde 2022. Las acciones desde la zona de 3.400 han caído a 232 y se mantiene con un suelo durmiente bajista. Vamos a ver sector bancario. Fijaos, sector bancario, estaríamos dentro precisamente en $137 en JP Morgan el 1 de enero del 23 y seguiríamos acumulando todo este recorrido hasta la zona de $309. Vemos Johnson Johnson. Aquí tenemos el cruce se produce en el nivel de $168 y fijaos, esto fue el 27 de julio de este año, como ya lleva un recorrido interesante hacia la zona de 205. Vamos a ver aquí Bank of America, donde la posición de entrada se produce precisamente en $35 y seguimos dentro del valor donde entramos el año pasado, ahora cotizando una ganancia de $17 por acción. Ya ha abierto Nueva York, aquí tenemos el Dow Jones, los primeros compases. Vamos a minimizar, aquí lo tenemos el gráfico, de momento canalizado. Y el SP 500 exactamente igual. Parece que quieren en concreto hacer un patrón de giro. La resistencia está clara, 6.862 en el SP y 47.670 en el Dow. Continuamos mientras tanto con las acciones. Vamos a ver las acciones de Intel. Intel, fijaos, pues nos ha dado precisamente la entrada en el nivel de $40. Esto se produce el 26 de octubre y de momento nos encontramos por encima esperando ese recorrido hacia los 51,35. AT&T nos da la entrada el año pasado precisamente en el nivel de 21,74. La tenemos cotizando en 25,56. Vamos a ver Verizon. Estaríamos fuera del valor. Fijaos, no hay cruce alcista. Vamos a ver Novartis. Aquí lo tenemos. En Novartis el cruce se produce exactamente en 91,88. Seguiríamos dentro en 133. Oracle. También tendríamos tendencia alcista para Oracle. Entrada precisamente hace 3 años en $77 y la tenemos cotizando en 203. Vamos a ver Cisco System, donde analizamos precisamente entrada en 52,89, cotizando en 76,16. Fijaos la expansión también que lleva el valor. Vamos a ver Nvidia. Fijaos que estaríamos por debajo de la media de largo plazo en semanal, así que estaríamos fuera del valor. Vamos a ver Netflix. Aquí tenemos cotizando ahora mismo en el nivel de $1.100 y habríamos realizado la entrada precisamente en $430. Esto fue en junio del 23. Vemos también Spotify, donde hacemos entrada en $170 y está cotizando en 572. Y por último vamos a ver Tesla, donde realizamos reentrada en $339 y parece que tenemos un doble techo en 488. Vamos a echar un último vistazo a 5 minutos. Dejamos las líneas para analizarlas el próximo día, tanto SP como Dow Jones. Fijaos la pauta de giro. Y hasta aquí llegamos con la sesión de la apertura de Nueva York. Daros las gracias a todos por vuestro seguimiento y el apoyo no solamente en las aperturas, sino en la estrategia de trading semanal. Y nos vemos en la siguiente edición, mañana en concreto, estrategia de trading semanal a las 17 horas. Un saludo a todos.